Mateo capítulo 6, versículo 5. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde. Gracias, Señor, por guiarnos con tu Espíritu Santo, Señor amado, a tu palabra. Por mirar, Señor, el consejo, la enseñanza que tienes para nuestras vidas, Señor. Pedimos en esta tarde que tu poder, Señor, se glorifique mientras tu palabra es predicada, obrando, Señor, en las vidas, transformando los corazones, compungiéndonos, Padre, convenciéndonos de la necesidad que hay, Señor, en nuestras vidas espirituales, Padre amado. Tome el control de cada mente, de cada corazón. Toda obra, Señor, contraria, Señor, sea contrarrestada en el nombre de Jesús. Ruego, Padre, que todo pensamiento que quiera turbar la mente, Señor, que quiera distraer, sea, Padre, bloqueado, Señor amado, sea quitado, sea, Señor, contrarrestado, como tu palabra lo dice, con el escudo de la fe, todo dardo del maligno, Señor amado. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor, y a mirar con claridad lo que tu palabra nos enseña sobre esta área, Señor, importante en nuestras vidas. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Y estaremos hablando bajo el tema Jesús y la oración. Amén. Jesús y la oración. Estuvimos hablando hace unos fines de semana acerca de lo que Jesús decía, acerca de las ofrendas, de las limosnas, de las ayudas que nosotros podamos dar. Y mencionábamos que tanto la limosna como la oración y como el ayuno que se menciona en este capítulo 6 son deberes en la vida de todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Un deber, como lo hemos visto, no es una opción. Un deber no es algo que nosotros decidimos hacerlo o no. Un deber es una responsabilidad, es una obligación que tenemos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Como ya nosotros hemos visto más de una vez, hermanos, el significado de oración. Oración es un diálogo del hombre con Dios. Oración es un acto de adoración. Por medio de la oración nosotros podemos presentar nuestras acciones de gracia, presentar nuestras ofrendas, presentar nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras necesidades delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que oración significa. Amén. Es un medio por el cual podemos presentarnos a Dios con acciones de gracia, con peticiones, poniendo delante de Él nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, con acciones de gracia. Eso es lo que la Biblia, hermanos, define como oración.
Son peticiones, ruego, acciones de gracias delante de nuestro Dios. Aleluya. Como ya antes lo hemos mencionado, la oración es un deber. Jesucristo lo está diciendo en el versículo 5. Y cuando ores, está diciendo Jesús. En ningún momento Él está, hermanos, quitando, omitiendo la oración. Él está dando una enseñanza, o va, hermanos, a dar una enseñanza acerca de la oración. Les está enseñando a los discípulos cómo no lo van a hacer y cómo sí lo deben de hacer. Pero en ningún momento está omitiendo la oración. Él les está diciendo: y cuando ores. Esta frase da por sentado, está confirmando, está, hermano, mostrándonos que como discípulos necesitamos orar. Otra versión dice: mas tú cuando ores, está diciendo Jesús. Amén. Un deber, una responsabilidad, hermanos, que tenemos. En la Biblia nosotros encontramos bastantes mandamientos acerca de la oración. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, hermanos, se habla bastante de la oración. Jesucristo fue el máximo ejemplo en oración. Nosotros, hermanos, hemos visto a través de la palabra lo que la Biblia nos enseña. En Lucas capítulo 18, verso 1, Jesucristo dijo que la oración era una necesidad y que debíamos de orar siempre sin dejar de hacerlo, sin perder fuerza, sin desmayar. Dijo Jesús en Romanos capítulo 12, verso 12, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que como cristianos debemos ser constantes en la oración. En Efesios capítulo 6, verso 18, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, dice que oremos en todo tiempo con toda oración y suplicad en el Espíritu. A los Colosenses en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol dice que perseveremos en la oración. A los Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 18, dice: orad sin cesar. Tenemos, hermanos, una cantidad de mandamientos. Amén. Estos también son mandamientos que encontramos en la Biblia. No son opciones, hermanos. No son cosas que debemos de tomar a ligera o de pasarnos la hoja y ver qué nos dice más adelante. Son deberes importantes en la vida de todo cristiano. Es por eso que encontramos todos esos versículos ahí. No están por estar, no están por ocupar un espacio. Y a veces, hermanos, cuando se nos menciona o se nos habla acerca de la obediencia, ni siquiera meditamos, hermanos, en cuántas veces desobedecemos todos estos mandamientos. A veces nos creemos en un nivel de que no necesitamos nada de que arrepentirnos. Y quebrantamos estos mandamientos importantes en la vida del cristiano. Son deberes, hermanos, que están ahí en la palabra de nuestro Señor. Por eso Jesús está diciendo: y cuando ores, cuando tú lo hagas, cuando cumplas con este deber, cuando tomes tiempo para orar, es lo que Jesús está diciendo. Y a lo largo de la Escritura nos enseña cómo nosotros debemos de hacerlo, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar. La Biblia dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira y sin contienda. Nos enseña por quién debemos de orar, cómo debemos de orar, qué debemos de pedir en nuestras oraciones. El apóstol Pablo ora para que como cristianos conozcamos la supereminente grandeza del poder de nuestro Dios. Ora para que conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Ora para que crezcamos en amor los unos para con los otros. Esas son oraciones que están ahí en la Escritura, hermanos, porque son necesarias.
son deberes en la vida de el discípulo de nuestro Señor. Y recordemos que en estos versículos Jesús le está enseñando a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que han comenzado a seguirle, aquellos que han reconocido su necesidad espiritual y han comenzado a caminar en el camino de la bienaventuranza. Jesús les está dando esta enseñanza importante, un deber, hermanos, que no debemos de descuidar. Si lo hemos descuidado, hoy en esta tarde podemos retomarlo. Hoy en esta tarde debemos de hacer conciencia y mirar todos estos versículos que hemos visto y volver, hermanos, a tomar ese tiempo para poder dedicarnos a hablar con nuestro Dios, a hablar con nuestro Señor. Siempre lo hemos mencionado, una relación sin diálogo no funciona. Un negocio, hermano, sin diálogo no funciona. Un matrimonio sin diálogo no funciona. ¿Y cómo es que una relación entre nosotros y Dios va a funcionar bien, hermano, si no hay diálogo, si no hablamos con Él, si no, hermanos, apartamos tiempo para poder hablar con nuestro Señor? El deber de orar. Jesucristo está enseñando a sus discípulos y le dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Primeramente, Él nos está enseñando cómo no debemos de orar. Amén. Es bien claro, hermanos, el texto. Cómo no debemos de orar. Si lo hacemos de esa manera, está diciendo Jesús, estamos equivocados, estamos mal. Lo estamos haciendo, hermanos, no de una manera correcta, no con el propósito correcto. Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Jesucristo no está condenando la posición, hermanos, de orar. Él no está diciendo el que ora de pie es un hipócrita, no. ¿Por qué digo esto? Porque en la Escritura nosotros encontramos muchas posiciones en las cuales hombres oraron a Dios y fueron escuchados. Encontramos, hermanos, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, verso 5, a un hombre llamado, hermanos, Josafat, haciendo una oración con todo el pueblo. Y dice la Biblia que se pusieron de pie y comenzaron a orar a Dios. Y en esa oración Dios levantó a uno de los profetas que habían en medio del pueblo y les dio respuesta, les dio instrucciones, les enseñó lo que debían de hacer en esa situación de que estaban viviendo. Vemos entonces con claridad que la posición, hermano, no es un problema para orar delante de nuestro Dios. Encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, si no me equivoco, hermanos, a David orando por 7 días, tendido completamente boca abajo en el piso, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. Encontramos a otros hombres sentados orando como lo hacía Moisés. Encontramos, amados hermanos, diferentes posiciones, y hay posiciones que no sabemos cómo estaban. El caso de Jonás dentro del gran pez. Amén. Lo que sí vemos es que cuando oramos a nuestro Dios y lo hacemos de la manera correcta, hermanos, hay respuesta. Hay respuesta a nuestro Dios. Jesucristo no está condenando la posición de orar, sino Él está condenando, hermanos, la motivación. Él está condenando el motivo incorrecto con el que se está haciendo. Él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Esa palabra hipócrita la hemos visto en otros mensajes atrás, que habla, hermanos, de una persona que usa una máscara. Una persona, hermanos, que
en el mundo de las telenovelas se conoce como un actor, alguien que está haciendo un papel, pero él no está viviendo nada de lo que está mostrando. Su realidad es otra. Eso es, hermanos, un hipócrita, alguien que actúa bajo fingimiento, alguien que se está autoengañando. Y eso es lo que Jesús está prohibiendo, diciendo no sea como los hipócritas. ¿A quienes se estaba refiriendo? Sin duda alguna a los religiosos de ese tiempo, que ellos tenían por costumbre llegar a las esquinas de las plazas, llevar a alguien con ellos para que antes de que ellos comenzaran a orar, tocaran una trompeta y ellos, hermanos, comenzaran a orar, y así pasaban horas de oraciones ahí en las esquinas de las plazas. ¿Con qué propósito lo hacían? ¿Querían agradar a Dios? No. ¿Lo hacían porque estaban obedeciendo lo que Dios pedía? No. Lo hacían porque eran personas, hermanos, que les gustaba ser admirados por los hombres, les gustaba que los hombres los alabaran, les gustaba recibir alabanza de los hombres, les gustaba que cuando ellos pasaban por ahí los hombres, allá viene el orador, allá viene aquel hombre que tiene una comunión íntima, una comunión pura con Dios, pero su realidad era otra. Ellos estaban buscando ser vistos por los hombres. Ellos se paraban en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres, para ganarse la confianza de los hombres, para que los hombres se les acercaran y dijeran: usted es un hombre de oración, ¿qué me puede aconsejar en esta situación? Amén. Se ponían en esos lugares con ese objetivo. Y Jesús dice: no lo hagas con la hipocresía que ellos lo hacen. Ellos se paran ahí para ser vistos por los hombres. Esto, hermanos, se conoce como un espíritu de autoexhibición. Amén. Un espíritu, hermanos, de hipocresía, un espíritu, hermanos, de estarse autoalabando, estar buscando la gloria para el hombre y no para Dios. Es lo que estos estaban haciendo. Es lo que Jesús nos está enseñando. No lo deben hacer de esa manera. Ellos solo querían ganar confianza. Y con estos pretextos de oración, cuando había una oportunidad para hacer daño, para sacar provecho, lo hacían sin ningún remordimiento. Mateo capítulo 23, verso 14, Jesucristo les dice a esta gente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué le dice Jesucristo esto? Porque devoran, oiga lo que estos hacían, los que oraban en las esquinas de las plazas, porque devoran las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto, dice Jesús, recibiréis mayor condenación. Cuando una mujer perdía a su esposo, perdía, hermanos, su familia, sus hijos, quedaba desamparada, quedaba sola, estos hombres, hermanos, abusaban de esta situación, devoraban sus casas, sus pertenencias, sacaban provecho. ¿Y qué usaban como pretexto? Que eran hombres de oraciones, que eran hombres, hermanos, que tenían un diálogo íntimo con Dios. Pero la verdad es que sus corazones estaban lejos. A ellos mismos fue que Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gente, hermanos, que fingía, que actuaba, que hacía tantas cosas, aparentaba tantas cosas, pero estaban lejos de vivirla. Cuando no estaban delante de los hombres, hermanos, se conocía la realidad de quienes eran. Cuando estaban, hermanos, a solas, cuando estaban mirando, hermanos, por la ventana, cuando no estaban enfrente de la multitud,
se daban, hermanos, ellos sabían cómo estaban sus vidas, su conciencia, sus corazones, hermanos, llenos de engaños, llenos de hipocresía y de todas estas cosas. Y Jesús dice: cuando ore, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, dice Jesús, os digo que ya tienen su recompensa. Que ellos buscaban ser alabado de los hombres, dice Jesús, pues ya lo tienen, ya están siendo alabados. Ya, dice Jesús, ya tuvieron lo que buscaban, pues ahora que les aproveche. Quieren la alabanza del hombre, ahí está, pero en el cielo no son conocidos. Su oración se oye delante de los hombres, pero no se oye delante de la presencia de Dios. Su oración es agradable para los oídos de los hombres, pero no sube como incienso delante de la presencia. Y es lo que ellos estaban buscando. Jesús dice: no hagas como ellos. Amén. Una enseñanza sencilla, una enseñanza entendible, clara, hermanos, que ninguno de nosotros que hoy estamos en este lugar como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nunca vayamos a hacer ninguna cosa para ser visto por los hombres. No lo hagamos tampoco, hermano, fingiendo algo cuando somos otra cosa. Es lo que Jesús está diciendo: guárdense de ello. Así comenzó el capítulo 6, que se guardaran de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Que lo guardáramos, hermanos, de hacer todas estas cosas delante de los hombres. No debemos de actuar, hermanos, bajo ningún fingimiento. No debemos de actuar con hipocresía. No debemos de actuar, hermanos, bajo estas cosas. Al final, hermanos, nosotros sabemos bien claro que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras vidas. Y como hemos recordado esta semana, yo conozco tus obras, dijo Jesucristo, del ojo de Dios nadie se escapa. Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos. Dios conoce nuestra salida, nuestra entrada. Dios nos conoce cuando estamos en público y cuando estamos en lo secreto, en lo íntimo, donde no hay nadie, hermano, donde solo nosotros y Él está ahí. Gloria al Señor. Él nos está diciendo: guárdense de que sus oraciones no sean otra cosa, sino que lo deben de hacer con el motivo correcto. Nada ganamos, hermano, si al venir a este lugar oramos, hermano, y lo hacemos con hipocresía. Nada ganamos. ¿De qué sirve que entre el pueblo se oiga: qué bonito ora el hermano, qué bonito ora la hermana? ¿De qué sirve que nos diga: o cuando usted ora se siente la presencia de Dios? ¿De qué sirve todas esas cosas cuando el motivo de nuestro corazón no es correcto? Si oramos para que nos digan eso, hermano, esa es nuestra recompensa. Si usted toma este micrófono que ni huele tan bien, para que le digan eso, hermano, esa es nuestra recompensa. Si usted busca eso al cantar, a orar, al predicar, al servir, al dirigir un servicio en este lugar, hermanos, esa es su recompensa. Debemos de hacerlo, hermanos, con sinceridad, sin hipocresía delante de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que Jesucristo está diciendo: no seas como ellos, porque eso es una forma incorrecta. Eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Eso Dios no lo recibe. Eso Dios no lo acepta, hermanos, bajo ninguna circunstancia. Es por eso que Él nos está diciendo que no lo hagamos de esa manera, pero también, hermanos, nos enseña cómo sí debemos de hacerlo. Yo quiero que nos brinquemos el versículo 6, luego vamos a volver ahí. Que nos brinquemos el versículo 6 para que miremos otra forma cómo no debemos de hacerlo. Primero, Él nos está diciendo que no lo hagamos con hipocresía, que seamos sinceros al orar. Nos dice también que no lo hagamos para ser visto por los hombres, sino para agradarlo a Él. En el verso 7, Jesús también está diciendo: y orando no uséis vanas repeticiones.
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Está haciendo otra prohibición. Nos está diciendo, nos está enseñando otras maneras que no son correctas a la hora de levantar una oración. Él está diciendo, cuando oréis, dice, orando, no uséis vanas repeticiones. Jesús no está prohibiendo, hermano, las oraciones largas, ni tampoco, hermano, está prohibiendo que una oración se repita o sea repetitiva. ¿Por qué digo que Él no está prohibiendo las oraciones largas? Porque si alguien oró por largos periodos fue Jesucristo. La Biblia dice en Lucas capítulo 6 verso 12 que Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cosa, hermano, que es rara a la vez que ha acontecido en nuestra vida. Y a algunos hermanos ni siquiera tienen pensado en hacerlo. Porque como muy bien dice, los que tienen excusa, la noche se hizo para dormir, no para vigilar ni para orar. Amén. Pero Jesús, dice la Biblia, que pasaba noches completas orando, hermano. Es por eso que digo que Jesús no está prohibiendo las oraciones largas, ni está prohibiendo tampoco las repeticiones en una oración, o no está prohibiendo una oración repetitiva. Él no está diciendo, si oras hoy por una cosa, no lo vuelvas a repetir en esta misma oración, no lo repitas el día. Él no está diciendo eso. ¿Por qué decimos eso? Porque también tenemos ejemplo en la palabra donde Jesús, hermano, repitió más de una oración, la misma oración más de una vez. En Mateo capítulo 26 nosotros encontramos este ejemplo de Jesucristo, un ejemplo bien conocido, pero lo vamos a leer para que quede en nuestros corazones, hermano. Mateo capítulo 26 verso 36. Jesucristo está orando o llegando al Getsemaní, y dice que cuando llegó Jesús con sus discípulos al lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, ¿qué dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta fue una oración que Jesucristo hizo en el monte Getsemaní. En el versículo 42, ¿qué dice? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, ¿qué dijo? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hizo la misma oración, hermano. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Qué dice? Diciendo las mismas palabras. Amén. Repitiendo la misma oración. Repitiendo la misma oración. Es por eso que decimos que Jesús no está prohibiendo que se hagan oraciones largas y vaya a comenzar usted a decir, Jesús dijo que no oráramos por tanto tiempo. Y también vaya a tomar como excusa, hermano, y dejar de perseverar en la oración y decir, es que yo no tengo otras cosas por las cuales orar, y la palabra dice que no haga repeticiones en la oración. Lo que Jesús está diciendo en el verso 7, y orando, oiga lo que dice, no uséis vanas repeticiones. Vanas repeticiones, es decir, palabras huecas, palabras vacías, palabras, hermanos, que no tienen peso, que no tienen, hermanos, ningún propósito, que no tienen respuesta. ¿Por qué razón no uséis vanas repeticiones?
como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que estaban fuera del pacto, hermanos, fuera de las promesas, fuera del pueblo de Israel. En ese entonces los gentiles son todos aquellos, hermanos, que no le sirven a Dios el día de hoy, en nuestro tiempo. Amén. Esos son los gentiles de todas las naciones, de todas las lenguas. ¿Y qué hacen los gentiles? ¿Qué hace el que no le sirve a Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sirve a los que por naturaleza no son Dios. Porque fuimos creados, hermanos, nosotros para adorar. Nosotros fuimos creados para alabar. Fuimos creados, hermanos, para adorar a Dios. Y todo hombre que no adora a Dios, hermanos, va a terminar tarde o temprano adorando otra cosa, siguiendo otra cosa, tomando o ocupando el lugar que le corresponde a Dios para adorar, para hacer otras cosas. Eso es, hermano, una adoración falsa. Se conoce también como idolatría. Y es lo que Jesús está diciendo: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, dice la palabra de nuestro Dios. Los gentiles, los que están fuera, los que adoran, hermanos, otros dioses, piensan que por su palabrería serán oídos. Dice Jesús: todo el que ore de esa manera no tendrá respuesta. ¿Por qué razón, hermano? Porque están adorando a un Dios que no es Dios, a un Dios que no tiene vida, a un Dios que es creado, a un Dios que es invento del hombre. Por esa razón no tienen respuesta. Nosotros tenemos un ejemplo claro en Primera de Reyes capítulo 18, y vamos a ir allá para que lo miremos. Primera de Reyes capítulo 18. Los gentiles piensan que por sus palabrerías serán oídos. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, dice Elías, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué estaba aconteciendo? Todo el pueblo de Israel, o la mayor parte de ellos, hermanos, después nosotros entendemos de que habían 7,000 personas que todavía se guardaban o eran guardadas por Dios para adorar su nombre. Pero en ese momento, en el contexto que estamos mirando, Elías creía que solo él había quedado entre los profetas. No había nadie más. Todo el pueblo se había ido tras los dioses de los gentiles, tras los dioses, hermanos, de otras naciones, adorando y celebrando culto a Baal. Eso es lo que estaba pasando cuando Elías, hermanos, después de una serie de acontecimientos que usted los puede leer en casa, se presenta después de 3 años y medio de ser buscado. Se presentó delante del rey Acab, delante del pueblo, y confrontó al pueblo de esta manera. Les dijo: ¿hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganle, sírvale, adórenle a él, órenle a él, ríndanle culto a él. Y si creen que Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Que les aproveche, dice Elías. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más que los profetas de Baal. Más los profetas de Baal hay 450 hombres. La propuesta que Elías hace: déjanos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice Elías: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. No era solo Baal, eran muchos. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese Dios, dice, sea Dios, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho,
Vamos a hacerlo, aceptamos la propuesta. Ellos confiaban de que sus dioses iban a darles la respuesta que pedían. Ellos estaban confiando, hermano. Ellos les presentaban ofrendas a sus dioses. Ellos mataban animales. Ellos hacían todo tipo de cosas para agradar a sus dioses. Pero Elías les está diciendo, si creen que ellos son dioses, pues vamos a hacer esto. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoceos un buey y preparadlo vosotros primero. Les voy a dar la oportunidad, dice Elías. Pues que soy, dice los más, ustedes son muchos, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Mire qué trabajar. E invocaron el nombre de Baal. ¿Desde qué hora? Invocaron, eso es orar, eso es clamar, eso es pedir, eso es rogar. Invocaron el nombre de ¿quién? De Baal. ¿Desde qué hora? Desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? 4 horas, hermano. Desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué decían? Diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos, ¿qué hacían? Andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hermanos, 4 horas diciendo la misma oración: Baal, respóndenos. Hasta el más rudo se aprendió esa oración. 4 horas, imagínense, repitiendo: Baal, respóndenos. Y no había quien respondiese. Y no solo decían eso, sino que andaban alrededor, cerca del altar donde habían ofrecido esta ofrenda, este holocausto. Verso 27, aconteció al mediodía. Este Elías no era tan humilde, hermano. Mire lo que hacía. Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, le decía Elías. Quizás está meditando o tiene algún trabajo. Mire que Dios más trabajador. O va de camino o tal vez duerme. Y hay que despertarle, le dice Elías. Grítenle, síganle gritando. Y ellos le hacían caso, hermano. Mire el verso 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban. Mire qué terrible, hermano, lo que hace la idolatría, lo que hacen los dioses paganos, hasta dónde llevan a la gente, hermano. Se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué terrible, hermano. Esa es la bendición que tenemos en el evangelio nosotros. Que Dios no nos pide esto, hermano. Dios no nos pide que nos golpeemos como locos, que nos rajemos las venas, que matemos gallinas, que ofrezcamos gatos en sacrificio. No. Pero esta gente, hermanos, estaba ahí y era una costumbre que ellos tenían. No era primera vez que lo practicaban. Ellos, hermanos, lo hacían como algo normal. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente como locos, hermanos, gritando hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Esas son oraciones vanas. Oraciones vanas. No había voz, no había quien respondiese. Son oraciones vanas, dice Jesús. Repeticiones vanas, porque no están adorando al Dios verdadero. Están adorando a un Dios creado. Le están pidiendo a una persona que no es Dios, está diciendo Jesucristo. ¿Y por qué razón no responde? ¿Por qué razón no hubo respuesta? Salmo 115, verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. Son obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Y oiga, qué terrible esto. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso no hubo respuesta.
porque se miran bonitos, hermanos, se miran bien hechos, hasta ganas de comprarlos dan, son de oro, pero no hay respuesta, no tienen poder alguno. El orarle a ellos, el pedirle a ellos es una repetición vana, es una oración vana, es una oración sin sentido, es una oración, hermanos, que no va a tener respuesta. Haga lo que haga el ser humano, haga lo que haga. Puede sacrificar a sus hijos, puede ofrecer lo que sea, puede pactar todo lo que tenga, puede prometer y no habrá respuesta por la sencilla razón de que no son Dios. Amén. Esa es una oración vana. También se puede entender, hermanos, que una oración vana, oiga esto, es una oración de una persona, vamos a decir que no es idólatra, una persona que no adora a ningún otro Dios, pero es una persona que está apartada de Dios, lejos de hacer la voluntad de Dios, con un corazón no regenerado, pensando, hermanos, que por su forma de expresarse o por repetir una oración ordenada por otro hombre, serán escuchados. Amén. Esa también es una oración vana, una repetición vana. Una persona que está apartada de Dios, lejos de hacer la voluntad de Dios, no obedece, no tiene un corazón regenerado. Y esta persona dice, pues yo no necesito obedecer para ser escuchado con Dios. Esa es una repetición vana, esa oración no tiene respuesta. Porque en la Biblia nosotros encontramos, hermano, de que Dios no oye la oración de ninguno que está, hermano, fuera de sus caminos. Y nosotros quisiéramos, hermanos, de que las cosas fueran diferentes. Pero la Biblia dice esto y tenemos que enseñarlo, tenemos que nosotros también creerlo, hermano. Y como lo hemos dicho, no es que Dios está sordo, pero Él tiene el poder, hermanos, para hacer que esa oración no llegue. Él tiene, hermanos, el poder para no escuchar, hermanos, esa oración. La palabra del Señor dice en Proverbios 15:8, oiga lo que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Mire qué diferencia, que el impío puede hacer una buena obra, puede dar una buena ofrenda, hermano, puede hacer algo bueno, pero si lo hace, hermanos, con un corazón apartado de la voluntad de Dios, rechazando los mandamientos de Dios, en rebelión contra las leyes de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios, eso es abominable, dice la Biblia. Eso no es agradable delante de Dios. Mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza con los que oran, hermanos, de una manera agradable, guiados por el Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. La oración de los rectos es su gozo. Proverbios 28:9. Léalo conmigo. El que aparta su oído, oiga esto, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, que dice, también es abominable. Todo aquel que dice, yo no necesito saber la Biblia, yo no necesito escuchar un sermón, yo no necesito eso porque yo tengo una buena relación con Dios. Yo oro, yo dice. Como la persona americana que le dije la vez pasada, que dijo, tengo una buena relación con Dios, pero no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con los pastores, no quiero nada con esa gente. Está quebrantando el primer mandamiento. El primer mandamiento que Jesucristo dijo, el segundo mandamiento, perdón, que Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está rechazando las autoridades que Dios ha puesto, hermanos, en la iglesia del Señor. Está, hermanos, haciéndolo a su manera, diciendo, sí, tengo una relación con Dios, todos los días le doy gracias, le pido ayuda,
pero está quebrantando los mandamientos. Y la palabra dice: aquel que aparta su oído para no oír la ley, aquel que no obedece, su oración también es abominable. Isaías capítulo 1 verso 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Verso 15: cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo dice Jehová, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Yo no oiré. ¿Por qué razón? Porque habían dejado a Jehová, porque se habían apartado de su mandamiento, porque no estaban obedeciendo su ley, porque estaban caminando en sus propios caminos, caminando conforme a sus propios conceptos, diciendo: hermano, yo así estoy bien, así me siento bien y nada me va a cambiar. Dios le dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Cuando multipliquen la oración, cuando oren más, dice Dios, yo no voy a oír sus oraciones. Juan capítulo 9 verso 31 dice: nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Qué terrible, hermano, esto. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios y es temeroso de Dios, a este oye, dice la Biblia. Hemos predicado anteriormente qué debe de hacer el hombre para ser escuchado. Segunda de Crónicas 7:14 lo dice: si se humillare en mi pueblo. Humillación, arrepentimiento, se convirtieran de sus malos caminos. Dice Dios, entonces cuando hagan eso, cuando se humillen, cuando se conviertan, cuando se arrepientan de sus pecados, entonces, hasta entonces, dice Dios, yo voy a oír la oración de los cielos. Yo voy a responderle, yo le voy a perdonar, yo le voy a dar sanidad, dice Dios. Hasta que el hombre se arrepienta, hasta que el hombre invoque el nombre de Dios para pedirle perdón, reconociendo que necesita el perdón de Dios y que no hay nadie que pueda ayudarlo. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta, hermano, es otra forma incorrecta de orar. Si nosotros oramos de esta manera, hermano, no solo con hipocresía, sino, amados hermanos, este es otro motivo incorrecto. Dice Jesús: no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, adorando o pidiendo a otros dioses, o creyendo que por su palabrería serán oídos, hermano. Hay gente que piensa esto, que por repetir una oración, que por decir, hermano, tantos Padres Nuestros, que por repetir tantas oraciones serán escuchados. No, no es así. No es así, hermano. Así lo dice la Biblia. No serán oídos por eso. No se trata de hacer una oración elocuente, no se trata de repetir una oración bonita, no se trata de ser un mejor orador, se trata de humillarse delante de Dios y someterse a su voluntad, de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo lo hizo. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús le dijo: levántate y introdúcete a Damasco y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. A partir de ahí dice la Biblia que pasó 3 días orando, ayunando y orando. Y mientras él oraba, allá estaba otro profeta llamado Ananías, que también estaba orando. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que humillemos nuestros corazones. Dios no nos va a escuchar porque tan bonito oremos. Nos va a escuchar, hermanos, cuando la motivación de nuestro corazón sea correcta, cuando haya deseo de Dios en nuestros corazones, cuando haya deseos, hermanos, por las cosas espirituales, cuando estemos pidiendo conforme a su voluntad revelada, cuando estemos dando gracias a nuestro Dios por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces vamos a ser escuchados. ¿Cómo no debemos de hacerlo? No lo hagamos de esta manera. Pero dice Jesús en el verso 6: mas tú, cuando ores, ahí póngale nombre, mas tú, David,
Tú, póngale nombre, cuando ores, ¿cómo debes de hacerlo? No te vayas a las esquinas, no vengas a aparentar a los cultos de oración que eres un hombre, que eres una mujer de oración y en tu casa no lo haces. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esta, sin duda alguna, es una oración personal, hermano. No es que tampoco Jesucristo está prohibiendo las oraciones públicas, porque si eso fuera así, el apóstol Pablo no mandara a que oráramos en todo lugar. Vemos oraciones públicas como lo hizo Daniel en el capítulo 10, como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías. Oraciones públicas como lo hizo Josafat delante de todo el pueblo, como lo hacemos nosotros en los cultos de oración en este lugar. Jesús está hablando de una intimidad, nos está enseñando principios de cómo debemos hacer nuestra oración. Cuando ores, no uséis vana, cuando ores, perdón, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué vamos a hacer ahí? Es lo que nosotros hacemos cuando entramos a nuestro cuarto, cuando entramos a nuestro aposento, cuando le decimos a nuestro cónyuge: ahorita vengo, voy a orar. ¿De verdad lo estamos haciendo? Cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué hacer? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto, y Él te recompensará en público. Esa es la forma correcta, hermano. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que debemos de orar buscando su gloria. Que debemos de orar, hermanos, no para ser visto ni para recibir alabanza. Nadie hasta el día de hoy se ha ido de la iglesia o, hermanos, se ha apartado de Dios porque le han quitado el privilegio de orar. Nadie. Se van porque no me toman en cuenta. Se van porque a mí no me dan para dirigir. Se van porque a mí no me permiten cantar. Se van porque allá hacen acepción de personas. Se apartan de Dios por esas cosas muchas veces. Pero nadie se va de la iglesia. Ahí me prohíben orar en secreto. El pastor dice que si oro estoy mal. Jesús nos está enseñando, hermano, que todo lo que hagamos, hermanos, debe de ser buscando, hermanos, agradarlo a Él y no a los hombres. ¿De qué nos sirviera, hermanos, aparentar nosotros aquí una vida de oración? ¿De qué nos sirviera exhortar a que oremos si no lo practicamos? Si no lo hacemos, hermanos, en nuestro aposento, si no lo hacemos en nuestros hogares, hermanos. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo no sé de qué manera, hermano, lo va a hacer. Yo no sé si esto va a ser una recompensa aquí, que cuando usted, hermanos, guía a alguien, cuando usted aconseje a alguien, tenga la sabiduría que ha pedido en oración, tenga, hermanos, el conocimiento que ha pedido en oración. Yo no sé si es de esa forma que el Señor lo va a recompensar, que usted pueda rescatar o ayudar a aquellas vidas que se han extraviado con el amor de Dios, hermanos, el cual se pide por medio de la oración. Yo no sé si esa será nuestra recompensa o será en aquel día una recompensa, hermanos, aparte, pero lo cierto es que el Señor nos está enseñando cuál es la manera correcta. No es para exhibición, no es para nosotros congraciarlos con el hombre, no es, hermanos, para que las personas anden detrás de nosotros y nos digan: haga una oración por mí. No, nosotros podemos orar directamente con el Padre.
Nosotros podemos ir directamente con Él. Nosotros podemos pedirle a Él con un corazón recto, hermanos, y Él nos va a escuchar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vuestro Padre que ve en lo secreto, Él mira, hermanos, cada oración. Cada vez que nosotros estamos de rodillas, Él mira, hermanos, ¿para qué tenemos que nosotros querer, hermanos, que los hombres sepan a qué horas oramos, cuánto oramos? Que lo vea Él, que lo mire Él, hermanos, que Él vea nuestra entrega, que Él mire nuestro anhelo, que Él mire, hermanos, en nosotros nuestra humillación, nuestra dependencia, nuestro, hermanos, deseo, que Él vea, que lo busquemos, hermanos, de esa manera. Yo no sé si pasa en todos, hermanos, pero yo tengo un problema que cada vez que me despierto yo no pienso en otra cosa. Lo primero que viene a mi mente, tengo que orar, debo de orar. Por esto el Señor me despertó. A lo mejor me desperté, quién sabe, pero en mi mente está que el Señor me está levantando ahora, a la hora que sea. Tal vez he dormido poco, y es lo que el Señor quiere. ¿Quién me va a alabar a esa hora? ¿Delante de quién estoy? Ni mi esposa, ni mis hijos. Pero Dios lo está mirando. Dios lo está viendo, hermano. Dios sabe. Dios lo conoce. De nada serviría, hermanos, aparentar algo que no estamos viviendo. No tiene ningún caso. Él nos está enseñando como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Deben de hacerlo con el motivo correcto. No lo hagan para recibir alabanza. No lo hagan para sacar provecho de los demás, de los que están en debilidad. No lo hagan de esa forma, dice Jesús. Háganlo para agradar a Dios. Aquí dice el verso 8. Porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La omnisciencia de nuestro Dios. El Dios de todo saber. Él conoce nuestras necesidades. Amén. Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos. Él es el Dios de todo saber. El salmista en el Salmo 39:1 dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, la sabes. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo entender. Él sabe qué cosa nosotros necesitamos. Y con esto quiero cerrar, hermano. Nosotros podemos pedir muchas cosas, pero solo tendremos respuesta de las cosas que Dios sabe que son necesarias para nuestra vida. Podemos pedir muchas cosas, pero solo tendremos respuesta de lo que Dios dice: hijo, esto es lo que te conviene. Esto es lo que te conviene. Este proceso lo necesitas. Ten paciencia. Ten paciencia. Solo tendremos respuesta de las cosas que Dios sabe que son necesarias. Él no está comprometido con nuestros caprichos. Y tengamos cuidado si nos llega a responder un capricho, porque es para muerte. Allá estaban aquellos diciéndole: ¿acaso podrá tender 2 mesas en el desierto? ¿Nos podrá dar carne retando a Dios? Queremos carne, estamos cansados de este maná. ¿Qué hizo Dios? Les mandó codornices. ¿Qué dice la Biblia? Les dio tiempo para que las prepararan, para que cada quien se dijera: ¿y cómo las vas a hacer vos? Yo las voy a guisar, yo las voy a asar, yo las voy a hacer. Y dice la Biblia que cuando comenzaron a comerlo, aún estaban en sus gargantas cuando vino el juicio de Dios y mató a una cantidad de personas. Dios sabe las cosas
que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Muchas oraciones podemos levantar, pero tendremos respuesta de las cosas que son buenas, que son necesarias, que necesitamos para nuestras vidas, para bien espiritual nuestro. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Démosle gloria a nuestro Señor. Démosle gracias a Él, porque Él no los deja sin consejo, Él no los deja sin enseñanza. Hoy en esta tarde Él nos ha enseñado a través de su palabra. Ahora nos toca a nosotros examinar nuestras vidas, y por medio de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, estamos orando con el motivo correcto. Estamos orando como Él quiere que oremos. ¿Cuál es el objetivo cuando oramos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué nos proponemos a la hora de orar? ¿Con qué objetivo nos congregamos en este lugar? Examinemos nuestras vidas, hermano, y dejemos de vivir ya en hipocresía. Rindamos nuestras vidas delante de Dios y dile: Señor, tú lo sabes todo. Dile: Señor, tú lo sabes todo. Dile: Señor, me conoces, Dios mío. Si lo ha estado haciendo con el motivo incorrecto, dile: Señor, perdóname. Lo he estado haciendo de una manera incorrecta. Perdóname, Dios mío, y ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, dígale a Él en esta tarde. No salga de este lugar, hermanos, de la misma manera. No salga de este lugar. No salga de este lugar así. Si el pecado es un obstáculo para que su oración sea oída, ¿qué debo de hacer? Arrepentirme, apartarme del pecado, abandonarlo y humillarme delante de Él en busca de su perdón. Poner mi confianza en Él. Poner mi confianza en Él. Si quieres tener una buena relación con Él, una buena comunión con Él a través de la oración, apártate del pecado. Humíllate delante del Señor. Reconoce la condición en la que estás viviendo. Dile: Señor, perdóname. Ten misericordia de mi alma. Sálvame. Dile al Señor en esta hora. Humíllate delante de Él. Humíllate delante de Él. Humíllate delante de Él. El Señor te llama hoy en esta tarde. Abandona el pecado. Abandona el pecado y vive para Él. Es lo que el Señor está diciendo. Señor, obra en los corazones. Obra en las vidas, Señor amado. Que tu nombre sea glorificado. Tu palabra es clara, Dios mío. Y cada vez que la escuchamos y no la obedecemos, se nos es más pecado. Porque ella misma dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice tu palabra. Ten misericordia de aquellos que
una vez más, Señor, persisten en seguir su estilo de vida, seguir viviendo de la manera que ellos creen correcta y no conforme a tu ley. Ten misericordia de aquellos que se aferran a su pecado, a sus tradiciones, de aquellos, Señor, que confían en sus propios pensamientos, en sus propios conceptos. Ten misericordia. Solamente usted puede salvar sus vidas. Gracias por tu palabra predicada. Bendice a este pueblo de una manera grande y poderosa, de una manera maravillosa, Dios mío. Que nadie salga sin la bendición suya de este lugar. Ten piedad, ten misericordia de cada uno en esta hora. Bendiga a cada familia, cada matrimonio, cada niño. Guarda a los que están lejos, a los que no se congregaron hoy por motivo de trabajo, de enfermedad, por desánimo. Dios, oro por ellos en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado. Levanta sus vidas para tu honra y para tu gloria. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano.